A ver, en el vídeo anterior nos quedamos en el cálculo del número de oscilaciones de una nota que se encuentra S semitonos de distancia del do central. Es decir, la frecuencia de oscilación de aquella nota que se encuentra a una distancia S en semitonos del do central es igual a la frecuencia de oscilación del do multiplicada por raíz doceava de 2 elevado a el número de semitonos que se encuentra de distancia del do, siendo esa distancia positiva si nos encontramos a su derecha, es decir, en notas más agudas, y negativa si nos encontramos a su izquierda, es decir, más graves. Si es negativa, daos cuenta de que un número elevado a un exponente negativo se nos va a convertir en una fracción, y al multiplicar por una fracción, al final del cálculo, lo que estamos haciendo es una división. Por tanto, si lo que hacemos es pasar hacia la derecha en semitonos, multiplicamos por este factor, pero si pasamos hacia la izquierda, lo que hacemos es dividir por ese factor, tantas veces como saltos tengamos que dar en semitonos. ¿De acuerdo? Bueno, os recuerdo que esto era la magnitud que queríamos hallar, en principio, la frecuencia de oscilación nueva. Esta es una frecuencia de oscilación conocida, esto es una base conocida y este es el número de semitonos de la nota a la que nos estamos refiriendo. Por tanto, una variable. Esto es como si esta fuera la variable y la s fuera la variable x. Es decir, podríamos montar una ecuación exponencial de esta forma, ¿vale? Igual a esto de aquí. Bueno, para poder demostrar cómo llegamos a la aplicación desde el punto de vista logarítmico, lo que vamos a hacer es seguir transformando esta ecuación un poquito más, ¿vale? Como recordaremos de temas anteriores, cuando tenemos una raíz de orden el que sea, ese orden se podría pasar al exponente de la base, perdón, al exponente del argumento de la raíz de una forma concreta, y es como fracción. Es decir, que podríamos expresar esto como 2 elevado a un doceavo y a su vez todo elevado a s, ¿verdad que sí? ¿Y qué pasaba cuando teníamos la potencia de una potencia? Bueno, pues que las potencias entre sí se pueden multiplicar. Es decir, que tenemos n por 2 elevado a s partido por 12. Bueno, ¿y dónde están los logaritmos? Los logaritmos pues vienen ahora. Si tenemos una ecuación n sub s igual a n por 2 elevado a s doceavos, si aplicamos logaritmos a los dos lados, tenemos que, aplicando un logaritmo sencillo y conocido, el de base 10 por ejemplo, tenemos que el logaritmo en base 10 de n sub s es igual al logaritmo en base 10 de n por 2 elevado a s partido por n, ¿verdad? Y por una de las propiedades de los logaritmos, sabemos que por tener un producto esto se podría convertir en una suma. Es decir, que el logaritmo de n sub s es igual al logaritmo de n más el logaritmo de 2 elevado a s partido por 12. Perdón, aquí me he equivocado, ¿eh? Esto no es una n, esto es un 12. ¿De acuerdo? Bien, pues seguimos. Lo que queremos en este caso es aislar la s, ¿de acuerdo? Recordad que para pasar de una ecuación exponencial a la logarítmica que corresponde a su función inversa, como en cualquier proceso de encontrar la función inversa, lo que hay que hacer es expresar la variable independiente como si fuera la dependiente y la dependiente como si fuera la independiente. ¿De acuerdo? Es decir, donde estaba la y ponemos la x, donde estaba la x ponemos la y. Como antes la y estaba despejada, ahora lo que queremos es despejar la x, en nuestro caso la s. Bueno, pues seguimos aislándolo y para ello pues lo que podríamos hacer es decir, bueno, pues el logaritmo de 2 elevado a s partido por 12 es igual al logaritmo de n sub s menos el logaritmo de n, ¿verdad? Luego, cuando tenemos el logaritmo de una potencia, la potencia podía pasar delante multiplicando, ¿verdad? Eso era una de las propiedades de los logaritmos. Y cuando teníamos una resta de logaritmos, eso es igual al logaritmo del cociente. Por tanto, tenemos que s partido por 12 del logaritmo
en base 10 de 2 es igual al logaritmo en base 10 de n sub s partido por n. Recuerdo, la variable que queremos aislar es la s. N es conocida en principio y n sub s es la otra variable con la que trabajamos, que era la que estaba despejada al principio y la que, en función de la cual queremos expresar ahora s, ¿vale? Bueno, pues ¿cómo terminamos de despejar s? Pues podemos pasar el logaritmo de 2 dividiendo y el 12 multiplicando, ¿no? Entonces s sería igual a 12 por el logaritmo de n sub s partido por n partido por el logaritmo de 2, ¿verdad? Aunque en general poner los logaritmos en el mismo cociente suele considerarse buena práctica, en este caso lo que más nos conviene para poder entender hacia dónde vamos es separar por un lado lo que son números, como el 12 y el logaritmo en base 10 de 2, que son números más o menos bonitos, de aquel lugar donde se encuentre una variable. Entonces, en este caso, s se podría expresar como 12 partido del logaritmo de 2, logaritmo en base 10, por el logaritmo de n sub s partido por n. Y a su vez, lo que nos interesa es acabar aislando la variable con la que estamos trabajando, n sub s. Por tanto, esto se podría expresar como s igual a 12 partido por el logaritmo de 2 por logaritmo en base 10 de n sub s menos el logaritmo de n. Donde esto de aquí es un número, esto de aquí es un número a priori conocido y esto de aquí es nuestra variable. Entonces, quiero que os fijéis en un detalle. Si expresamos s igual a 12 partido del logaritmo de 2 por el logaritmo de n sub s menos 12 partido 12 por el logaritmo de n partido del logaritmo de 2, aquí tenemos una ecuación logarítmica en la que tenemos el número de semitonos de distancia a los que nos encontramos del do central expresado en función de la frecuencia de oscilación de esa nota y en función de la frecuencia de oscilación del do central, ¿vale? Entonces, en este caso, fijaos en un detalle. Esto de aquí es una variable. Esta es la variable a priori independiente, según cómo está expresado esto, y esto sería la variable dependiente. ¿De acuerdo? Esto de aquí sería un número, porque el logaritmo en base 10 de n es a priori conocido, puesto que n es un valor de referencia a priori conocido. 12 es un número, logaritmo de 2 es un número, 12 es un número, logaritmo de 2 es un número. Y fijaos en el detalle, esto se parece un montón a una ecuación del tipo y igual a m por x más o menos, me da igual, n. Y esto es la ecuación de una recta, ¿verdad? ¿Pero qué tiene que ver aquí una recta? Bueno, vamos por pasos. Antes de hablar de eso, vamos a hablar de otra cosa. Como hemos visto, esas dos variables se pueden expresar una en función de la otra, o bien como una función exponencial o bien como una función logarítmica. ¿Qué aplicación tiene esto? Pues fijaos, por ejemplo, si yo sé cuál es la tecla que quiero tocar y sé a cuántos semitonos está del do central, conociendo la frecuencia de oscilación del do central, yo puedo saber cuál es la frecuencia de oscilación a la que tiene que oscilar esa tecla que yo estoy tratando de referir con la S. Imaginaos que vosotros sois los fabricantes de una serie de instrumentos y queréis afinarlos. ¿Cómo lo hacéis? Bueno, pues lo que podéis hacer es decir, bueno, yo quiero afinar la tecla S, que se encuentra a S semitonos del Do, hacia su derecha o hacia su izquierda. El Do ya lo tengo afinado y tiene esta frecuencia de oscilación. ¿A qué frecuencia de oscilación tengo que afinar la tecla que estoy programando ahora mismo? Bueno, pues esta ecuación, esta fórmula me la da. Y si ese proceso lo quiero repetir para todas las posibles notas del instrumento, entonces se acaba generando
una función exponencial en la que la base a es mayor que 1 y por tanto es estrictamente creciente, ¿vale? Con esa función se podría evaluar con mucha más velocidad la frecuencia de oscilación de cada una de las notas que tengamos que afinar. Visto el problema a la inversa, imaginaos que queréis construir una máquina que se dedique a verificar si la cuerda que estáis tocando en vuestra guitarra está bien afinada o no. Un afinador, ¿vale? Bueno, pues entonces lo que hace esa máquina es medir la frecuencia de oscilación del sonido que le entra y lo compara con la frecuencia de oscilación de un valor dado de referencia, en este caso del do central. Y entonces te devuelve la nota que está sonando de verdad. Te dice, oye, pues mira, es que la que está sonando está a tantos semitonos a la derecha del do. ¿Qué es lo que pasa si no está afinado? Bueno, pues que aquí lo que vamos a obtener no es un número entero, no va a ser 1, menos 1, 2, menos 2, 3, menos 3, etc., correspondiente a los semitonos completos que nos distan del do central, sino que vamos a tener un número decimal. Si tenemos un número decimal, no estamos a un número de semitonos exacto del do central, por tanto la nota está desafinada. Entonces, si nos diera el aparato como respuesta un 2,85, pues tú interpretarías, bueno, el aparato te lo daría como una lucecita roja, por ejemplo, pero en realidad eso lo que te está diciendo es que estás muy alejado del punto 3 al que te tienes que aproximar, en teoría. Si lo que tú estás tocando es 1, 2, 3, un re sostenido, por ejemplo. Que estás tocando un sol y en vez de devolverte un 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 te devuelve un 6,9, bueno, pues estás un poquito por debajo. Tienes que tensar un poquito la cuerda para que vibre a más frecuencia. Que estás a 7,2, bueno, pues te has pasado un poquito del sol y entonces tienes que aflojar un poquito la cuerda para que la cuerda oscile a una frecuencia un poquito menor, es decir, más grave. Y así, pues podemos ir verificando si la nota que estamos tocando está verdaderamente afinada o no. Si está afinada, nos dará la S valores enteros, positivos o negativos, me da igual. Y si no lo está, pues nos dará valores decimales. ¿Qué pasa si una nota resulta que está tan desafinada que para un sol que debería darme un 7 me da un 8? Bueno, pues fatal. Sí, un 8 sería un sol sostenido. Bueno, pues está tan mal que se está confundiendo con una nota cercana. Bueno, ahí es criterio del propio músico, de su profesionalidad y experiencia, saber que por la configuración de sus dedos al tocar ese instrumento o de sus manos, eso que está tocando debería ser un sol y no un sol sostenido, ¿vale? Pero en cualquier caso, la máquina lo que nos devuelve es lo que está sonando de verdad. Bueno, pues esta es básicamente una aplicación de las funciones exponenciales por un lado y de las funciones logarítmicas por otro al mundo de la música. Y volviendo otra vez al tema de la función que se parecía a una recta que teníamos aquí abajo, fijaos que en realidad lo que tenemos es i igual a m por el logaritmo de x más n, donde m es un número, n es otro número y aquí tenemos la variable dentro de un logaritmo. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues en muchos casos, cuando nos encontramos problemas de ese tipo, lo que se suele hacer en la práctica, ya que esta forma se parece un montón a la de una recta, es que se modifica artificialmente, a la hora de representarlo gráficamente, la escala sobre el eje y. Es decir, mientras que normalmente nosotros decimos, bueno, pues si esto es 1, entonces esto es 2, esto es 3, esto es 4, esto es 5, esto es menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, etc. O bien, si quiero 5, 10, 15, 20, 25, menos 5, menos 10, menos 15, etc. O de lo que sea, lo que se hace es pasar a una escala que se llama logarítmica. ¿Qué significa eso? Pues que en este caso, en el eje vertical, lo que nos conviene no es poner 1, 2, 3, 4, etc., sino 1, 10, 100, 1000, 10.000, etc. Si hacemos esa gradación de la escala puede parecer muy injusto porque no estamos representando la escala de manera proporcional, y es cierto, pero es muy curioso que si lo hiciéramos de esta manera, y en la práctica se hace en muchos ámbitos científicos, lo que conseguimos con eso es que esta función de aquí, que a priori debería ser una representación
logarítmica en vertical s y en el horizontal n sub s, lo representaríamos en realidad como una función recta, donde la pendiente sería este valor de aquí y la ordenada en el origen sería esto de aquí. Como la pendiente se da en función de logaritmos, entonces aquí al final, como hemos representado esa graduación de forma logarítmica, se nos traduce en una recta. Es decir, estamos compensando una injusticia por un lado, la de la escala logarítmica, con otra injusticia por otro, que es la de considerar que una ecuación que en realidad es logarítmica, tratarla como si fuera una ecuación de una recta. Entonces, para resumir, las funciones exponenciales y logarítmicas realmente tienen muchas aplicaciones y de hecho, cuando una función exponencial encuentra su aplicación, en la misma aplicación también puede encontrar su existencia las funciones logarítmicas. Lo que pasa es que hay que interpretar el problema desde una perspectiva diferente. Y en el caso de las funciones logarítmicas, bueno, pues además hemos dado como curiosidad que hay ciertos casos muy peculiares en los cuales se puede tratar una función logarítmica como si fuera una recta solamente si la graduación en el eje vertical se hace a través de escala logarítmica. Pero esto es algo que en primero de bachillerato no se da. Y no tenéis por qué preocuparos si no habéis entendido con todo lujo de detalles ese último paso, ¿vale? Esto es solamente una curiosidad, que sepáis que se hace, que en muchos casos es más práctico trabajar con rectas que con funciones logarítmicas porque son más fáciles de representar gráficamente y de trabajar con ellas. Pero lo que quería que vierais entre el vídeo anterior y este es las aplicaciones que tienen las funciones exponenciales y logarítmicas y cómo todas sirven para los mismos contextos pero planteados de maneras diferentes, con distintas perspectivas.